Eh, ¿Me escuchan? Sí, Lixi se escucha. Ah, bien. No sé si está claro, o hay dudas en algunos ejemplos de sumatoria porque ya con esto terminamos y pasamos al otro tema, ¿verdad? Este material va a quedar compartido bueno, ya estaba en el campus virtual desde antes, ya días lo tenía subido, entonces lo pueden repasar. Las guías las voy a subir entre el martes, lunes y martes, porque voy a tener que hacer unos cambios porque poco diferente a como yo había pensado al inicio, ¿verdad? Bien, bueno, si no hay preguntas, voy a pasar al siguiente tema, ¿verdad? Entonces, para el último ejemplo, solo que lo único es que cuando no empiece en uno la sumatoria para cuando se aplican una de estas fórmulas, ¿verdad? En este caso es la primera, entonces hay que separar la sumatoria en unas restas de sumatoria, ¿verdad? Una que va desde 1 hasta 50, ¿verdad? En este caso, el máximo valor de n, menos una sumatoria que va de 1 hasta un valor en una unidad menos de donde inicia la sumatoria que nos solicitan ahí, ¿verdad? Desarrollar. Ese lo deben tener presente, ¿verdad? Para los ejercicios de la guía. Hay sumatorias que les dan una función así un poquito complicada, pero si van de 1 hasta 5 la pueden resolver evaluando, pero si ya va hasta 300, 60, 300, 500, entonces conviene las últimas fórmulas que hemos visto. Bueno, entonces pasamos al siguiente tema, ya álgebra de matrices. Álgebra de matrices. Matrices. Definición. Una matriz es un arreglo rectangular de números reales, encerrado en grandes paréntesis rectangulares. Estos rectangulares también puede ser en corchetes, ¿verdad? En paréntesis curvos, no tiene que ser rectangulares. Hay libros que aparecen como paréntesis así curvos de los que se usa para eh, notaciones, ¿verdad? No tiene que ser rectangular. Las matrices por lo regular se denotan con las letras mayúsculas negritas como A, B o C, ¿verdad? Aquí tenemos ejemplos de matrices, ¿verdad? A, esta matriz con estos valores, ¿verdad? 2 1 el primer renglón, menos 3 0, ¿verdad? B, una matriz con más elementos, ¿verdad? Aquí se forman 3 renglones y 3 columnas, ¿verdad? Esta matriz C, ¿verdad? Que es una matriz columna con 3 elementos, la matriz T, que es una matriz renglón, y la matriz C, que consta de un solo elemento, ¿verdad? Entonces aquí tenemos lo que es matriz, un arreglo rectangular de números reales encerrados en paréntesis, ¿verdad? Pueden ser rectangulares o curvos, eso no importa. Esto es como solo lo copié de un texto, entonces por eso quedó así rectangular, ¿verdad? Pero no varía si fuera curvo los paréntesis. Los números reales que forman el arreglo, se refiere al arreglo de los elementos dentro de las matrices, se denominan entradas o elementos de la matriz. Los elementos en cualquier línea horizontal forman un renglón o fila.
y aquellos que se encuentran en cualquier línea vertical forman una columna de la matriz. Por ejemplo, la matriz B, es decir, esta que tenemos acá, tiene dos renglones y tres columnas. Dos renglones y tres columnas. Es decir, que el arreglo horizontal, aquí hay uno, dos renglones. Y los arreglos verticales que se forman se consideran columnas. Aquí hay una, dos, tres columnas. La matriz C tiene tres renglones y tres columnas. Un renglón, segundo renglón, tercer renglón, primero, segundo y tercer columna. Y la matriz C tiene un renglón y cinco columnas. Es decir, esta es una matriz renglón, pero cada número tiene un solo renglón, pero cada número se considera como una columna, ¿verdad? Como tiene cinco números, cada número se considera que son una columna, cada corresponde a cada número. No sé si se está entendiendo, si hay dudas, me lo dicen, ¿verdad? Entonces, que dentro de una matriz, los arreglos horizontales se conocen como, que se forman son renglones y los arreglos verticales que se forman con los elementos se conocen, se forman columnas, ¿verdad? Dimensiones de una matriz. Dice, si una matriz tiene m renglones, tiene columnas, se dice que su tamaño es m por n. Léase m por n. Por ejemplo, esta matriz A es de tamaño 2 por 2. Es decir, primero se lee el número de renglones que tiene. Hay uno, dos renglones. Y el número de columnas es 2 también, ¿verdad? Una columna, dos columnas. Entonces se dice que es tamaño de 2 por 2. Dos renglones por dos columnas. La matriz B es de tamaño 2 por 3, que se forman dos renglones, tres columnas. Entonces dice que es tamaño 2 por 3. Siempre el primer dígito se debe referir a los renglones, es decir, los arreglos horizontales, y segundo dígito al número de columnas. La matriz C es de tamaño 3 por 3. O sea, se forman tres renglones, tres columnas. Y la matriz F es de tamaño uno por uno. Un renglón, una columna. Un solo número forma un renglón y una columna a la vez. Ahora, pregunto antes de continuar con esto. ¿Qué tamaño tiene esta matriz que tenemos acá? ¿Alguien me conteste? Dos renglones por tres columnas. Correcto, de 2 por 3, ¿verdad? Y lo voy a poner 2 por 3. Sería de 2 por 3. Bien, elementos de la matriz. Dice, un elemento de la matriz es simplemente una entrada de la matriz. Cada elemento en una matriz se identifica al nombrar el renglón y la columna en los cuales aparece. Por ejemplo, el elemento A11, entonces siempre el elemento se indica, el primer dígito indica el número de renglón en el que está, el segundo el número de columna. El elemento A11 es 6, es decir, este valor, porque está en renglón 1 y columna 1. El elemento A13 indica que está en el primer renglón y la tercera columna es 5, ¿verdad? Está en renglón 1 y columna 3. El elemento A21 es 7, indica que está en el segundo renglón y la primer columna. Ahora, el elemento A22, ¿cuál sería? ¿Alguien que me conteste? 2 es que está en el segundo renglón, el primer dígito, y 2 el segunda columna. ¿Cuál sería? ¿Qué valor corresponde de esta matriz el elemento A sub 2, 2? Cero. 0, correcto. O sea, que está en el segundo renglón, segunda columna. Se cuenta los renglones de arriba para abajo y las columnas de izquierda a derecha.
el elemento A23, ¿qué número corresponde? 2 es que está en segundo renglón y 3, tercera columna. ¿Cuál corresponde a esta matriz? El 7. 7, correcto. 7. Bien, en general, el elemento de una matriz A que se encuentra en el renglón I y columna J se denota como el elemento de una matriz que se encuentra en el renglón I y columna J se denota como el elemento A sub I J de la matriz. Es decir, el elemento A sub I J es que está en el I renglón y J columna de la matriz, ¿verdad? ¿Se entiende? Espero que se entiende esta definiciones, ¿verdad? Entonces siempre se indica el primer dígito corresponde al renglón y el primero y el primer dígito y el segundo a la columna. En general, podemos decir que una matriz de tamaño m por n se denota de la siguiente forma. Entonces, esta es una forma general de las matrices, de una matriz, ¿verdad? Elemento A sub 1, 1, ¿verdad? A sub 1, 2, eh, sucesivos hasta A sub 1n, es decir, que está en el primer renglón, elementos del primer renglón, y el segundo dígito indica las columnas, que aquí el último es la n columna. Los elementos del segundo renglón dice A sub 2, 1, A sub 2, 2, sucesivo, A sub 2, n, es decir, en la enésima columna el último elemento. Para abajo sería A sub m1, ¿verdad? A sub m sub 2, A sub m n. Este es de manera general, ¿verdad? Este es la forma en los elementos que toman dentro de las matrices, ¿verdad? La posición de los elementos dentro de una matriz, ¿verdad? Una matriz de tamaño 1 por n solo tiene un renglón. Una matriz de tamaño m por 1 solo tiene una columna. Una matriz que solo tiene un renglón a menudo se conoce como matriz renglón o vector renglón. De manera similar, una matriz que solo tiene una columna se denomina matriz columna o vector columna. Entonces aquí tenemos un ejemplo, es una matriz renglón o vector renglón que tiene estos tres elementos. ¿Qué tamaño va a tener esta matriz? ¿Cuántos renglones tiene esta matriz? Aquí lo está diciendo, solo tiene un renglón, ¿verdad? Pero ¿cuál sería el tamaño? Uno por, ¿cuántas columnas formaría? 3. Tres, correcto. Una por tres, ¿verdad? 3. Está bien. ¿Y cuántos renglones considera una matriz columna? Para el segundo, ¿cuál sería el número de renglones? Serían Uno 3 por también. uno. Por uno. No, no. Aquí se considera 3 por 1. Siempre 3 por 3 por 1. 3 por 1, o sea, sería contrario al anterior. O sea, cada valor, como es una matriz columna, cada valor se considera un renglón, ¿verdad? Entonces siempre va de primero el número de renglones, ¿verdad? Entonces aquí cada número en esta matriz columna se considera un renglón. 3 por 1 sería. Entonces, eso para que quede claro. Entonces aquí tenemos ejemplo matriz renglón y vector renglón. Matriz renglón y matriz columna, ¿verdad? Dos ejemplos. Este sería de 1 por 3 un renglón, 3 columnas, ¿verdad? Y esta, 3 renglones y una columna. Siempre el primer dígito debe indicar los renglones y el primer dígito y el segundo dígito las columnas, que aquí como es
solo hay una columna, se forma. Bueno, si todos los elementos de la matriz son cero, lo llamamos matriz cero. La denotamos por cero, ¿verdad? Por tanto, el siguiente es un ejemplo de una matriz cero de tamaño 2 por 3. Entonces aquí un ejemplo de matriz cero, todos los elementos son cero. Una matriz de tamaño cero, de tamaño 2 por 3. Se forman dos renglones, tres columnas. Una matriz con el mismo número de renglones que de columnas se conoce como matriz cuadrada. Las siguientes matrices son ejemplos de matrices cuadradas. Es decir, matriz cuadrada es cuando tiene el mismo número de renglones que de columnas. Entonces aquí la matriz P es una matriz cuadrada de 2 por 2. Dos renglones, dos columnas. La matriz Q es una matriz cuadrada de 3 por 3. Forman tres renglones, tres columnas. Y la matriz R es una matriz cuadrada de 1 por 1. Un renglón, una columna. El único número que está ahí se considera que forma un renglón y una columna al mismo tiempo. Ahora, vamos ya con ejemplos de ya operaciones con matrices. Hasta lo anterior solo ha sido definiciones, ¿verdad? Multiplicación de una matriz por un escalar, dice. La multiplicación de una matriz por un escalar se refiere a la operación de multiplicar la matriz por un número real. Si A, por definición, es igual a una matriz con A sub I J elementos, ¿verdad? Hablamos de con elementos que están en I renglón, J columnas, es una matriz M por N, C es cualquier número real, el producto C por A es una matriz M por N obtenida multiplicando cada elemento de A por la constante C. En otras palabras, C por la matriz A, ¿verdad? Un escalar va a ser igual a la matriz, es decir, observen, esta notación va a ser cuando se multiplica por un escalar, la misma matriz multiplicada por cada elemento A sub IJ que tenga la matriz. Esto es la notación, ¿verdad? Ejemplo, tenemos sea una matriz A con estos elementos. Este es una matriz de 2 por 3, ¿verdad? Se sigue que 2A, nos piden hallar 2A, sería el 2, la constante 2 multiplica a la matriz. Entonces, para desarrollar, ¿verdad? Para multiplicar ese escalar por esa matriz se multiplica cada valor de la matriz adentro por el número 12. Ese sería el siguiente paso. Y nos va a salir una nueva matriz. 2 por 1, 2 por 1 da 2, 2 por 0, 0, 2 por menos 1, menos 2, 2 por 0, 0, 2 por menos 2, menos 4 y 2 por 4, 8. Este sería el resultado de la matriz 2A. Ahora, esto depende. En este ejemplo se puso, dada una matriz A, hallar 2A. Cuando nos piden 2A, lo que nos están pidiendo es que multiplicamos el valor de 2 por cada uno de los elementos que tiene la matriz A, ¿verdad? Y nos va a dar una nueva matriz. Ahora, si esto hubiera sido negativo, entonces los signos hubieran sido diferentes, ¿verdad? Entonces aquí se hubiera multiplicado por menos 2 cada uno de todos los elementos. Entonces aquí hubieran quedado todos los signos cambiados a excepto de 0, ¿verdad? Que se hacen, que 0 no tiene signo, ¿verdad? Si hubiera sido por menos 2, ¿verdad? Lo que me hubieran pedido acá, ¿verdad? Menos 2A. Yo aquí estoy agregando, ¿verdad? Si hubiera sido otro ejemplo. Entonces, por cualquier número, también pudo haber sido por 0.5, por 1.5, por negativo 3 cuartos. O sea, un ejercicio de una matriz por un escalar depende del valor que les indique. Tienen que multiplicarlo, ese escalar, esa constante, por cada uno de los elementos
de la matriz dada para hallar eh, una nueva matriz, ¿verdad? Para no confundir, ¿verdad? Bueno, tenemos adición y sustracción de matrices. Dice, dos matrices A y B del mismo tamaño pueden sumarse o restarse, sumando o restando sus elementos correspondientes. La suma de matrices es conmutativa, no importa el orden en que se sumen, el resultado será el mismo. Es decir, para que dos matrices se puedan sumar o restar entre sí, tienen que tener el mismo tamaño. Dos matrices que no tengan el mismo tamaño no se pueden resolver. Si yo les pusiera una matriz es decir, que si yo les pongo una matriz de 3 por 3, como en este caso, tiene que sumar, se puede sumar a otra de 3 por 3. Pero si yo les pongo una de 3 por 3 y aquí una de 3 por 2, si les pusieron una de 3 por 2, digamos esto sin considerar esto, ¿verdad? Ustedes no pueden resolverlo, porque la definición dice que deben tener el mismo tamaño. Es una condición importante para sumar o restar dos matrices entre sí. Digamos, si yo les pusiera, resuelva esto, entonces no, entonces ustedes solo dicen, no se puede hacer porque no tiene el mismo tamaño y ahí termina el problema, ¿verdad? O que les pusiera alguna pregunta de verdadero y falso en el examen, ¿verdad? Entonces, no tienen que complicarse porque no se pueden hacer, ¿verdad? Bueno, entonces tenemos el caso, ¿verdad? Tenemos esta matriz con estos elementos. Esta matriz con estos elementos, las dos son del mismo tamaño, tienen tamaño 3 por 3. Bien, entonces lo que se hace es que se suman los elementos correspondientes que tengan la misma posición entre sí, ¿verdad? Bueno, aquí estoy indicando elemento, digamos, el elemento del primer renglón, primer columna, con el elemento del primer renglón, primer columna del siguiente, de la otra matriz. Y el elemento del primer renglón, segunda columna, con el elemento del primer renglón, segunda columna de la otra matriz, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Menos 1 más 2, aquí sería 3 más 2, 4 más 0, es decir, se suman elementos que, entre sí que tengan la misma posición de ambas matrices, ¿verdad? 5 menos 3 más menos 3, el último del segundo renglón, más el último del segundo renglón de la otra. Con con este y con este. Pero que se entienda, ¿verdad? Entonces ahí solo es de hacer la suma correspondiente aquí. 2 más 3 me queda 5. Para el primer renglón, 0 más 1, 1. Menos 1 más 2, a 1. 3 más 2, 5. 4 más 0, 4. Y 5 más menos 3, 2. Más 3, 4. Menos 2 más 2, da 0. 3 más negativo 4, negativo 1. Y este sería el resultado final. Eh, Espero que se esté entendiendo, ¿verdad? Si ustedes observan, sí, no es complicado ahí. Solo es de sumar el elemento que de la misma posición o el de la misma posición de la otra que está sumando. Ahora, la suma de matrices es conmutativa. Es decir,
no importa la posición que se sumen, el resultado va a ser el mismo. Es decir, que yo pude haber puesto esta matriz de primero escrita acá y sumarla con la que está intercambiando la posición y sumar, el resultado va a dar el mismo. O sea, la suma de matrices es conmutativa, no importa el orden en que se sumen, el resultado va a ser el mismo, ¿verdad? Aquí está la anotación, ¿verdad? Que matriz A más matriz B va a ser igual los elementos A sub I J más los elementos B sub I J. Esta es como la anotación, así de la fórmula matricial, digamos. Bien. Ahora, la resta de una matriz, de dos matrices, sí, esa sí no es conmutativa. Esa va a variar, ¿verdad? Entonces, la suma de matrices sí es conmutativa, pero la resta no lo es. Entonces, para suma y resta, la definición dice que deben tener el mismo tamaño, ¿verdad? Pueden sumarse el mismo tamaño, pueden sumarse o restarse. Solo que esa es la condición, el mismo tamaño para resta, solo que los resultados, si se cambia de la posición para restar las dos matrices entre sí, sí los resultados van a ser diferentes. Por ejemplo, acá esta matriz de 2 por 3 hay que restar los elementos de una posición con de la misma posición de la otra. Aquí las indico con flecha, ¿verdad? Digamos, aquí sería 2 menos 4 que da menos 2. 0 menos 1 da menos 1. Menos 1 menos 2, ¿verdad? Que hay que tener cuidado, aquí lo indico, ¿verdad? Menos 1 menos menos 2, ¿verdad? Esto se vuelve en suma, ¿verdad? Por menos da más, menos 1 más 2 da 1 positivo, ¿verdad? Y hago la señalización para que no se confunda. 3 menos 2 da 1. 4 menos 6 da menos 2. 5 menos 1 da 4. 5 menos 1 da 4. Aquí 4 menos 6, aquí lo indico, ¿verdad? ¿De dónde salió, verdad? 4 menos 6. 4 menos 6 menos 2. Ahora, pero si ustedes hacen esta resta al contrario, cambiando posición, los resultados de acá van a cambiar, ¿verdad? Van a ser diferentes los resultados. ¿Por qué? La resta no es conmutativa. Creo que hay multiplicación, eso lo voy a dejar para la otra clase porque no quiero que vayan a confundir porque lo vamos a dar hasta la resta, ¿verdad? No sé, aquí hay preguntas, no sé si se ha entendido hasta el momento lo que es la matrices, los temas de matrices. Estamos bien, Ailey. Sí, ahora voy a compartir voy a buscar otro, de la guía como para orientar cómo van a hacer algunos ejercicios. Le digo otra pregunta. ¿Las guías van a ser en grupo y los exámenes van a ser individuales o los vamos a hacer en grupo? No, en individuales. El examen sí es individual, ¿verdad? Gracias. Ajá. Sí, solo para este último tema, voy a compartir un ejercicio de la guía, ¿verdad?
pues posiblemente lo vaya a cambiar, ¿verdad? Compartir pantalla. Se observa ahí, ¿verdad? Observen este ejercicio. Esta es una combinación de multiplicación de matrices por escalar y suma de matrices. Y aquí es combinación de suma y resta de matrices. Entonces, por ejemplo, acá, ¿alguien cree que tengo una idea cómo lo podré, cómo resolvemos este ejercicio A? Bueno, este ejercicio A, lo primero hay que hacer que es que hay que multiplicar, ¿verdad? Este es un escalar por una matriz, que es la primera operación de matrices. Habría que multiplicar -3 por cada uno de los números de los elementos de la primera matriz. Y este 2 hay que multiplicarlo por cada uno de los elementos de la segunda matriz, ¿verdad? Entonces van a salir nuevas matrices. Después de multiplicar me van a quedar dos nuevas matrices sumando. Y esas dos nuevas matrices se van a sumar como lo indiqué en los ejemplos. Es decir, el elemento de la misma posición con el elemento de la misma posición de la otra matriz, ¿verdad? No sé si me explico. Para este ejercicio la guía no es muy larga, ¿verdad? El año pasado las ponía más largas, pero ahora las pongo un poco más cortas, ¿no? ¿Creen que habrá alguna duda? O sea, lo que quiero explicar ahorita para resolver este ejercicio de la guía. O sea, que no No hay está bien ahí. ¿se El entiende? ejercicio B, el ejercicio ¿va? El B. Es Ya parecido, el resto, es solo parecido, que solo en este solo hay que multiplicar por un escalar la segunda y tercera matriz, ¿verdad? Aquí en la primera matriz, aquí en el B no hay que hacer nada, ¿verdad? Sino que solo se va copiando. Entonces, aquí, antes de restar, hay que multiplicar el 2, que es escalar, por la segunda matriz y el 3 o sea que al final va a quedar suma de tres matrices. ¿Me explico para el segundo? sí, estamos bien ahí. Ahora, de estas de sumatoria, de sumatorias, el A y el B se pueden hacer evaluando, como van de 1 hasta 4 se pueden evaluar, ¿verdad? Aquí habría que sustituir por uno, ¿verdad? Después toda esta expresión, ¿verdad? O sea que se ve complicado, pero no es, solo es de tener cuidado, ¿verdad? Es decir, dice que va de 1 hasta 4, de 2i más 1 por 3 menos i. Aquí sería 2 por 1 más 1 más 3 menos 1 más, después sustituir el 2, después sustituir el 3. En toda esta expresión hasta 4. Estas se resuelven evaluando, ¿verdad? Evaluando estos tres. Y las dos últimas sí serían con fórmulas. Esta hay que sacar dos sumatorias, ¿verdad? Este es con fórmulas parecidas a las que, como va hasta 200, esta va hasta 60, entonces este es con fórmula. Esto es lo que quería indicar, que tal es un poquito diferente a lo que si hubiéramos estado en salón de clase, hubiera puesto un ejercicio parecido a esto, un ejemplo, pero la idea es orientar un poco, ¿verdad? Ahora, siempre en el campus virtual subo algunos ejercicios adicionales en PDF como ejemplo, que quizás no los expliqué en el material, ¿verdad? De PowerPoint. Bien. Bueno, cualquier duda me pueden escribir al número de WhatsApp, ¿verdad? De manera personal para la guía. La guía más o menos es parecido a esto. Bueno, vamos a dejar de compartir. Entonces, hasta suma y resta de matrices es lo que
queda el contenido, ¿verdad? Del primer parcial, ¿verdad? La guía no es tan difícil y más o menos como la guía viene el examen, así unos poco similares viene el examen escrito. Les recuerdo, siempre va a haber tutoría. La segunda tutoría, pongo el examen a primera hora, un breve repaso, examen y después continuamos con los temas de la segunda unidad, ¿verdad? Los primeros, por la cuestión de tiempo que debo dar para no acumular tanto también. Entonces, siempre doy tutoría en la segunda, tercera, cuarta, quinta visita. Bien, entonces solo voy a pasar creo que están la mayoría acá, ¿verdad? Ana Blanco, Ana Blanco, Darían Lagos, me dicen si no es su nombre, porque como a veces ponen algún nombre que no, de algún familiar, ¿verdad? María Rodríguez, Presente, Lick. María Rodríguez, Ana Blanco, Darían Lagos, Everson Presente. Estrada, sí, Fati González, Salinas, Franci Hernández, Herler Laínez, Irías, ¿cuál es el nombre? Presente, Lick. Sí, Hombre, ahí Irías, leí, Everson. Irías, ¿cuál es su nombre? Solo aparece Irías. ¿Quién es Irías? Que solo aparece, voy a apuntar acá, después voy a chequear. Que con la pantalla no me da chance de chequear el listado. Jennifer Montalbán, Jennifer Ortega, Carla Abigail, Megan, María Rodríguez, ya la llamé, Megan Cada, Melvin Fonseca, Nelcy García, Paul Lira, Scarlett Godoy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, Presente, Lick. 10. Sí. 5, 6, 18. Sí, estamos bien. Sí, solo es confirmar, la mayoría han estado. A Miguel Sosa me falta. Sosa. Gente, Es que como tengo que reportar la asistencia, ¿verdad? Bien.